Buenos días a todos, volvemos a estar aquí y es que hoy venimos a por el prometidísimo secadero de plantas, que para aquellos que me sigáis en Instagram os habréis dado cuenta de que se ha retrasado un poquito desde la primera vez que me puse a elaborarlo con ayuda de mi padre. Aquí lo tenemos, algunos os pensasteis que era para hacer papel reciclado y oye, ¿qué queréis que os diga? No vais mal encaminados, un poquito sí se parece, pero básicamente lo que os vengo a proponer hoy es una especie de repaso sobre cómo es adecuado secar las plantas, porque a lo largo de mi interacción en Instagram con vosotros he visto algunos errores frecuentes. Hoy los he recopilado y los traigo aquí para hablar un poco sobre cómo deberíamos hacerlo de una manera adecuada para mantener las propiedades de la planta lo más intactas posibles, y os propongo esta manualidad tan chula de aquí. Cuando nosotros vamos a recolectar una planta, tenemos muy claro algunas de las cosas que hemos de tener en cuenta. Por ejemplo, hacer una buena identificación. Es importantísimo que si no estamos seguros, si no conocemos una planta, no la ingiramos, no la vayamos a recolectar por nosotros mismos. Es mejor comprarla en un herbolario que recogerla sin estar bien identificada y consumirla. Obviamente, vamos a tener que asegurarnos de que hay una buena identificación de la planta. Luego, si podemos recolectarla, tal vez está prohibido su recolección porque es una planta en peligro de extinción o está en un estado vulnerable o está prohibido por la zona en la que estamos recogiéndola. Otra cosa importante es saber si la planta da flor todos los años. Hay plantas que no dan flores todos los años, hay que son anuales, que son bianuales, o las hay que tienen una larga duración y que tardan incluso, en el caso de la genciana, hasta 10 años en dar flor. Una parte muy importante que también suele ser un error muy típico es no saber qué parte vamos a recolectar. Yo quiero recolectar amapola, toda la amapola entera. A lo mejor lo que quieres tú son solo los pétalos, a lo mejor de esa planta solo lo que tú quieres son las hojas y las flores no te interesan. Entonces piensa qué parte vas a utilizar para qué remedio. A lo mejor lo que quieres es la raíz. Entonces para cada una de las cosas habrá un tiempo completamente diferente para recolectarlo. Y evidentemente esto determinará el momento del año en el que vas a tener que salir al campo a buscar en busca de la parte que deseas recolectar. Y finalmente, no menos importante, qué cantidad necesitamos de planta, porque es muy común al principio emocionarnos, no conocer una planta, error, ir a recolectarla sin conocerla, pero la tenemos muy estudiada, nos han dicho que es esa, vamos con toda la seguridad del mundo y cogemos más de la cuenta, un montón, y luego a lo mejor no lo utilizamos, no nos gusta el sabor, no nos acaba de encajar, no nos va bien el remedio usado con esa planta, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo recomendaría que cogiéramos en pequeñas cantidades. Si tenemos en cuenta todas estas cosas a la hora de recogerlas, ¿por qué no vamos a tener en cuenta muchísimas cosas, muchísimos detalles a la hora de secarla, almacenarla e incluso consumirla? Durante todas estas partes del proceso va a ser igual de importante o más cómo vamos a tratar la planta para que cuando nosotros la consumamos, ya sea ingerida o aplicada, esté en las mejores condiciones posibles para que nos haga un efecto medicinal correcto, para asegurarnos de que no se hayan degradado las propiedades medicinales o que no se haya estropeado la planta. Así que va a ser muy importante desde el momento 1 en el que nosotros la cortemos o arranquemos, en el caso de que sea raíz, dónde la trasladamos, cómo la llevamos hasta casa, cómo la secamos y cuánto tardamos en secarla, cómo la vamos a almacenar e incluso también cómo vamos a hacer los preparados hasta el momento en la que los vamos a ingerir. Obviamente esto es imposible que yo lo explique en un vídeo de pocos minutos en YouTube. Imposible literal, porque en el curso que doy en Aula Arcana son unos 2 meses desde que hacemos todos los preparados, hablamos sobre cómo identificarlas, cómo recolectarlas, cómo vamos a secarlas, almacenarlas correctamente, etcétera, etcétera. Son de los 3 meses de formación, nos ocuparía casi 2 meses enteros esa parte. Así que imaginaros lo mucho que tendría que correr en este vídeo para explicaros correctamente esto. Y como a mí no me gusta correr, vamos a hacer una pequeña síntesis para quedarnos con la idea, pero todos aquellos a los que os interese,
os animo a que vengáis al curso porque hemos vuelto a abrir este año. Los alumnos del año pasado salieron súper satisfechos y súper contentos, formamos un vínculo muy bonito, aún algunos de ellos me preguntan, resolvemos dudas juntos, hacen preparados, los corregimos y han conseguido esa independencia. Así que me alegro mucho de que haya podido ser así, que si siguen por aquí se animen a comentar, porque la verdad me haría muy feliz ver sus opiniones. Me dejaron unos escritos muy bonitos por el correo electrónico y cualquier cosa, si alguien quiere, si tenéis dudas, podéis preguntarme. Os voy a dejar en la cajita de comentarios la información para que os apuntéis al curso si queráis y que podáis ver también el temario completo, así le echáis un ojo y veis si os interesa y se adapta a las necesidades que necesitáis para este aprendizaje. Así que nosotros vamos a continuar. El secado es una parte muy delicada y muy importante de este proceso, porque no solo va a marcar la diferencia entre que la planta se conserve o se pudra, obviamente, sino que va a condicionar si va a mantener o no las propiedades medicinales de la planta. Por lo tanto, este paso va a ser muy importante y muy delicado. Por eso es súper importante que empecemos cuanto antes mejor a hacer este proceso. Una vez se corta, una vez se recolecta, lo antes posible lo llevaremos a proceder al secado, porque a partir de ahí empieza una cuenta atrás hacia un proceso de degradación y con cuantos más minutos pasan, más va perdiendo esa planta. Obviamente todos, desde que vamos al campo hasta que llevamos a nuestra casa, tenemos un cierto tiempo que no vamos a poder evitar perder, porque no todas las plantas se encuentran en el jardín de delante de nuestra casa. Así que lo que vamos a hacer para mantener esto es tenerle las mejores condiciones ambientales posibles. Si hace un día frío, obviamente la planta se degradará muchísimo más lento. Si hace un día muy caluroso, la planta se degradará muchísimo más rápido. Como nosotros esto no lo podemos evitar, pero sí que ya os daré en el curso algunas pistas sobre a qué horas sí y a qué horas no deberíamos ir a recolectar, lo que yo os puedo decir aquí, para no alargarme demasiado, es que jamás utilicéis bolsas de plástico para guardar las plantas y transportarlas hasta casa, porque vais a crear una especie de microclima que lo va a calentar todo y vais a acelerar muchísimo el proceso de degradación. Siempre es mejor una cesta abierta, de mimbre, si la tenéis, un cesto de esos de ir a coger setas, o si no, una bolsita de tela de estas que se llevan tan de moda y se están repartiendo tanto en algunos sitios. Este proceso de degradación de la planta necesita agua para funcionar y se detiene cuando el nivel de humedad de la planta está por debajo del 10%, pero es importante que hagamos una buena conservación porque solo con subirlo por encima del 10% de nuevo volverá a empezar este proceso de degradación. Así que con secarlo bien una vez no basta si no hacemos una buena conservación. Lo que debemos hacer es poner las plantas a secar en un lugar que esté seco, que no sea húmedo, un lugar de nuestra casa que no sea húmedo y que no le toque la acción directa del sol jamás, bajo ningún concepto, porque si nosotros queremos usar una planta de decoración, decorativamente, eso no tendrá importancia, no tendrá tanta importancia, pero si lo que nosotros queremos es usar una planta para usos medicinales, no la podemos secar jamás en un exterior, por ejemplo, o en una ventana que esté cerca del sol. También tiene que ser un sitio ventilado, porque si no, no se va a renovar, no se va a secar correctamente, se quedará como una especie de microclima húmedo. Por lo tanto, nada de secarlo dentro de un cajón, nada de secarlo dentro de un armario. Tenéis que tenerlo en un sitio que esté ventilado. Yo os aconsejo encima de una mesa. Por eso a mí este sistema me pareció ideal, porque siempre ocupaba muchísimo espacio y este sistema me parece que es muy práctico porque son pisos apilables. En este caso solo no me dio tiempo de hacer dos, por problemas que nos surgieron, pero para el año que viene ya tengo más. En el caso de que tengamos algún aparato electrónico para secar, es decir, una estufa, es importante que esta no supere los 32 grados centígrados porque obviamente vamos a empezar a degradar las propiedades de la planta. Las estufas van muy bien porque nos ofrecen un secado muy rápido y eso puede mantener y conservar muy bien esas propiedades, pero también tenemos el riesgo de eliminarlas por el exceso de calor. Por lo tanto, vamos a tener que tener muy calibrada esa temperatura. En el caso en el que estemos hablando de cómo secarlas sin necesidad o ayuda de un aparato electrónico, las vamos a generalmente y preferiblemente extender sobre una superficie. Por eso yo siempre lo hago sobre una mesa,
sobre una mesa, lo extiendo todo muy bien, que esté aislado, levantado del suelo para que la acción del polvo no le moleste, como hemos dicho, lejos de una ventana y en un sitio ventilado, nada de armarios, nada de cajones. De esta manera lo que voy a hacer va a ser colocar superficies absorbibles, papel de váter por ejemplo va bien, papel de cocina va bien, hojas incluso de folios van bien, y al colocar todo esto, las plantas encima bien separaditas y bien aisladas para que se puedan secar de la mejor manera posible. ¿Cómo las removamos durante las primeras 24 o 48 horas? Va a ser muy importante para que se haga un buen secado. Pero esto tiene una desventaja y es que ocupa muchísimo lugar. De aquí a que yo buscara una manera de que pudiera hacer esa superficie, pero apilable. Esto además lo que me permite es que, aunque yo no tenga una superficie que sea absorbente, al tener una rejilla como base, que es tan ventilado todo, me permite que no haya ningún tipo de problema. Muchos os estaréis preguntando, pero ¿y la gente que las ata boca abajo y las cuelga detrás de las puertas o en la pared? ¿Eso es válido? Sí, completamente válido. Eso es una opción perfecta para cuando tenemos o poca cantidad de planta o la planta que tenemos no es demasiado carnosa. Si nosotros vamos a secar, por ejemplo, un hinojo, el hinojo veréis que las ramas son bastante carnosas. Entonces eso nos puede suponer un problema de hongos a la hora de hacer el secado, que no se haga un buen secado y que se nos estropee la planta durante ese proceso. En cambio, si estamos hablando de una manzanilla o de un tomillo o de un romero, que se secan bastante fácil y no tenemos un manojo demasiado grande porque las del interior no se van a secar correctamente, esto puede ser una buena manera. El problema es que no nos permite ventilarlo con la misma facilidad que lo haríamos al remover las plantas que tenemos encima de una superficie. Por eso siempre es más recomendable hacer uso de superficies planas donde poder remover y donde estén bien extendidas, que no estén bien apretujadas y juntas. Pero sí, por poder hacerlo lo podéis hacer. Si vamos a hablar del tiempo de secado, esto va a depender mucho de la zona donde vivamos y de la época del año. Si vivimos en una zona muy húmeda, nos va a tardar o se nos va a retrasar bastante más el secado. Si vivimos en una zona más bien seca, por ejemplo de alta montaña, lejos del mar, vamos a tener un secado muchísimo más rápido de las plantas que si vivimos a primera línea de mar. Obviamente en verano se van a secar mucho más rápido que en invierno. De media vamos a poner 2 semanas en invierno y 1 en verano, aunque yo siempre prefiero, al vivir en una zona que no está muy lejana al mar, pero tampoco está muy cercana, unas 2 semanas aproximadamente. En verano obviamente vemos que antes, y lo tenemos muy claro, está seco porque se puede partir. Intentamos doblarlo y se parte con mucha facilidad. En este momento podemos saber que está seco por completo y será el momento de almacenarlo. Es mejor que no retrasemos demasiado este proceso de almacenaje, porque a cuanto más tiempo está sin guardarlo en un espacio correctamente cerrado, más propiedades va a perder, aunque esté perfectamente seco. Así que, bueno, vuelvo a insistir en que si queréis continuar con el proceso y saber cómo se hace bien, como esto se nos alarga mucho y tenemos un curso especialmente preparado para esto, os recomiendo que vayamos juntos a hacer este camino y este recorrido a través del curso que nos permitirá explorar muchísimo más con detalle todo esto, hablar de todos los utensilios, hablar de cómo vamos a hacer los preparados, nos va a permitir explorar las familias de las plantas, nos va a permitir saber cómo reconocerlas más fácilmente en el campo, cómo usar las guías de reconocimiento de plantas manuales, no las de móvil de hacer una foto, y esto en conjunto nos va a dar una independencia mayor, más grande, para poder ir al campo, identificarlas, recolectarlas. Vamos a poder hacer un uso más completo de todos los métodos de uso que vamos a poder tener para cada una de las dolencias específicas. Vamos a aprender un poquito de posología, vamos a aprender cuáles son los peligros, cuáles son las precauciones que vamos a tener que tomar, y con todo esto vamos a salir un poquito más preparados
para este mundo, porque obviamente la práctica va a ser imprescindible en este camino. Así que yo no me enrollo más y nos vamos a poner con el secado de las plantas. Vamos a ponernos con el secadero y os dejo con los siguientes clips. El material que vamos a necesitar esta vez es bastante menos porque la actividad que vamos a hacer es mucho más sencilla. Hemos cogido unas tablas de estas, aunque podéis coger de otro tipo. Bien, estas tablas son aproximadamente 3 por 20, 3 centímetros por 20, por 2 centímetros. Sí, y nosotras hemos cogido pues suficientes como para hacer la estructura principal. Luego tenemos una red de mosquitera. Nosotros hemos cogido esta, pero bueno, cualquier tipo de red para... Con los agujeros de 1 por 3 milímetros. Sí, también los podéis coger más anchos si queréis, eso no es ningún problema, aunque este tamaño mismo nos va a ir muy bien. Si os fijáis, aquí esto es lo que nos va a permitir pues poner encima nuestras plantas y que estén ventiladas y pase aire. Normalmente ya sabéis que lo solemos poner en superficies absorbentes para que absorban la humedad, pero bueno, ya veréis que en esto, como se ventila muy bien, se va a secar con bastante facilidad. Obviamente necesitaremos para atornillar, para que las tablas se puedan juntar entre ellas. Vamos a necesitar una grapadora para poder pegar la tela en las maderas. Tijeras para recortar la tela de mosquitera, tornillo para atornillar, serrucho, unos tornillos y bueno, nada, las grapas. Veis que es muy sencillo, vamos a ir haciendo poco a poco y vais a ver el montaje. Se podría hacer de otras maneras, pero es muchísimo más fácil si lo grapamos directamente en la madera, nos va a ahorrar muchísimo trabajo. El proceso es muy sencillo. Vamos a cortar los listones a la medida que nosotros queramos la bandeja y las vamos a grapar. Vamos a grapar la malla a los listones. Le vamos a dejar unos tacos como pies que vamos a hacer con el mismo listón y ya veréis que súper sencillo es. El proceso es muy fácil y sobre todo muy económico. Y la tornillería que necesitemos. ¿Cuál será? Pues la que el grosor que tenga la madera, que una mitad más pueda meterse en la otra. Una mitad más. Si la hacemos muy grande, reventará la madera y tampoco nos quedará fuerte. Bueno, vamos a hacer las bandejas de 50 centímetros de largas por 30 de ancho. Se pueden hacer más con este grueso del listón, aguantaría bastante más, pero nosotros en principio vamos a hacerlas así, de esta medida. Entonces, con una escuadra, un cartabón, cualquier cosa, más o menos, que podamos hacerlas un poquito bien. Y ahora pues bueno, ya tenemos un par de tablas cortadas, vamos haciendo el proceso poco a poco con el resto. El mecanismo es muy simple, nosotros hemos cortado las tablas, no las tenemos enganchadas aún, 50, 30, luego tenemos la malla que graparemos encima, obviamente, así, ¿de acuerdo? Lo grabaremos por todo aquí y nos quedará ya puesta. Los tablones, ¿cómo los engancharemos entre sí, papá? Haremos un agujero aquí, de hecho lo haremos con el taladro, para no reventar, para que no se abra la madera. Yo siempre aconsejo que se haga un agujero aproximadamente del grosor del tornillo, sobre todo en el primer listón. En el segundo un poquito solo, porque tiene que agarrar. Pero en el primero sí, así no se abrirá y quedará muy bien sujeto. Ahora os demostraré cómo se hace. Tal como lo queramos poner, tanto que sea así como así, que nosotros hemos decidido ponerlo así. Y así. hemos decidido ponerlo así, aún más difícil todavía. Pero, bueno, marcamos el centro, ¿vale? ¿El centro para qué? Para el tornillo, para que el tornillo venga por aquí y no se vaya por un lado y nos abra la madera por donde no toca, porque además la abriría y sí, no quedaría bien. Entonces, un clásico que además nos pasa a los que no tenemos ni idea, ¿eh? Se marca el centro de la madera, tanto el centro este como el centro del listón al que va dirigido el tornillo, ¿eh? Entonces aquí, en este centro, es donde hacemos el agujero. He utilizado en este caso una broca de hierro
porque para la madera vale. Tiene que ser de hierro o de madera. De vidia, que son para pared, esas no, porque tiene una punta muy ancha y te destrozaría la madera. Con cualquier broca de hierro, que sea de hierro o para madera, que sea igual o inferior que el tornillo, que el grueso del tornillo, nos vale. Hemos hecho los agujeros de los extremos de los dos laterales, de los dos más largos, y ya veis que aquí entra sin problemas el tornillo, ¿no? Ya veis que no sale por el otro extremo. Eso quiere decir que nosotros esta madera no la castigaremos. Bajaremos con el destornillador a tope, la cabeza nos quedará rasante, pero no se abrirá la madera, que es muy fácil cuando se hace o con una atornilladora o cuando se hace con estos márgenes tan pequeños. Con estos márgenes tan pequeños, si esto quedase en mitad del listón, no se abriría tan fácil, pero aquí es muy fácil de que se abra. Entonces queda feo y además no queda nada resistente. Y ahora solamente hay que cogerla y colocarla sobre el otro listón. Vamos a proceder. Yo aprovecho que he sacado un poquito la punta porque así lo coloco en su sitio centrado y con un martillo lo marco. Solo 2 golpecitos y ya está. Entonces a partir de aquí lo que trato es ya de atornillarlo con mucha tranquilidad. Ya veis que sin gran esfuerzo el tornillo va entrando. Entonces se trata de no forzar para que no se abra, puesto que estamos gastando un tipo de listón muy delgado para no gastar mucho dinero. De acuerdo, ahora como podéis ver ya los tenemos unidos y ahora estamos intentando calcular cómo de larga y de ancha tiene que ser la malla para que encaje perfectamente. Así que bueno, nada, recordad que lo vamos a grapar aquí encima y que tenéis que no hacerla demasiado justa, que os venga hasta, bueno, sed generosos. Lo marcamos centro a centro y ponemos la primera grapa al centro. Con esta podemos ir extendiéndolo hacia los dos lados sin que queden arrugas. Y progresivamente, no ponemos este último primero, sino que metemos 1, 2 y 3. Y así nos queda perfecto. Es bueno ir de extremo a extremo. Si ponemos este primero, poner el otro después. Hay que controlar que después no te quede hacia un lado, sino que te quede centrado, bien centrado, y que quede la malla justa por los dos lados. Se estira un poquito y se coloca la primera. Y a seguir estirando. En el lateral lo mismo, en la parte larga lo mismo, a centro primero. Pues esto en principio queda lo suficientemente estable como para ponerla de cualquiera de los dos modos, así o así. Exacto. Nosotros pondremos las patas por la parte de abajo y quedará como mucho mejor. Aquí las plantas tampoco. Claro, quedan más recogidas. Exacto. También queda más pulido, las grapas quedan por debajo. Pues vamos a hacer los taquitos, que los vamos a hacer de 5 centímetros de largo. Creo que es suficiente, le vamos a meter un tornillo y sobre todo lo vamos a hacer de forma que las bandejas, al ponerlo en la parte de abajo, este es muy largo, este no toca, pero al ponerlo en la parte de abajo haremos que encajen de forma que el de arriba se encaje un poco y no se mueva tan fácilmente. Claro, recordad que vamos a tener diversas bandejas, entonces lo que está pretendiendo mi padre es poner una bandeja para aislarlo un poco del suelo y que encima se le ponga otra tablilla de estas para que encaje con la bandeja superior, de manera que no se muevan, que queden estáticas. Perfecto. Ahora ya tenemos medidas y señaladas diversas de las patas, de 5 centímetros en 5 centímetros y vamos a proceder a cortar. Cuando se lima una pieza hay que limarla
No se puede limar hacia afuera porque astillaríamos todo el lateral. Hay que hacerlo hacia adentro. Entonces te queda el corte perfecto, te da el corte perfecto y no te astilla. Ahora nosotros estamos tomando las medidas para la siguiente bandeja, porque de esta manera podremos ver exactamente cómo van a encajar las patas las unas con las otras y podremos acabar de perfilar todos los detalles para que encaje. Bueno, estas son dos bandejas iguales, con la malla grapada, la parte inferior. A la primera le he puesto 4 tacos puestos de esta manera, distribuidos de igual forma. Pero a la que va debajo no. A la que va debajo lo he puesto de esta otra manera para que encajen con esto, pero aquí los he puesto en lugar de en el longitudinal, en el que va atravesado, en el de 30 centímetros. ¿Para qué hago esto? Pues para que la bandeja no se mueva ni hacia aquel lado ni hacia otro. Siempre está cogida de uno de los dos extremos, entonces no se moverá para ningún lado. Por mucha torre que hagáis de bandejas, siempre las tenéis encajadas. Eso es maravilloso, ¿eh? Ahora falta cómo piensa el hombre aquí, ¿eh? Falta ponerle las patas de abajo para que el aire pues circule por la parte de abajo. Exacto. Y tenga un secadero correcto. Bueno, chicos, chicas, ya veis que al final este ha sido el resultado. Lamento que haya sido un poquito más escueto en la última parte del vídeo. Ya os decía que había habido algún inconveniente que no nos había permitido continuar haciendo más pisos, pero sin embargo creo que con estos dos, que ya los he probado y estrenado, es más que suficiente de momento. Yo sí que es verdad que en la época primaveral me pongo a tope para volver a rellenar todo mi arsenal de productos. Es el momento para llegar y preparar toda la alacena y obviamente esto se me queda pequeño, así que esto ha sido una gran adquisición este año, pero le voy a dar 2 pisos más para el año que viene. Pero bueno, el funcionamiento básico ya lo sabéis. Si queréis repetir y hacer más pisos, eso es cosa vuestra. Así que básicamente deciros que espero que os haya gustado, que os haya quedado claro cómo hacer el procedimiento y que esta idea no es mía, la saqué de Pinterest. Hay muchos diseños diferentes, podéis estar mirándolos. Lo que hicimos mi padre y yo fue cambiarle a un sistema un poquito más sencillo. Lo que hicimos fue juntar las diferentes tablillas para que se unieran como un puzzle. Así que bueno, finalmente me despido. Por hoy ya hemos tenido un vídeo suficientemente largo, así que nos vemos la semana que viene, que recordad que os dije por Instagram que no os quedabais sin vídeo durante el periodo de vacaciones. Así que os dejo con el de la semana que viene y nos vemos. Que tengáis unas magníficas vacaciones. Adiós.